Fíjense lo que dice. Vamos a leer muchos versículos de la Biblia hoy, porque la Biblia es la que tiene autoridad. No hay predicador. Vamos a dejar que la Biblia nos hable sobre lo que significa temer a Jehová. El Salmo 2 y el versículo 11, y yo voy a leer los versículos, no van a tener tiempo de buscar todos los versículos. Quiero decirles que nosotros hemos traído un código QR que va a estar disponible esta noche y todas las demás noches, donde si ustedes escanean ese código QR, yo les voy a mandar todos los sermones escritos para que ustedes puedan entonces, son como más o menos unas 80 páginas o más de material, no como un bosquejo de los sermones, sino con los sermones completos, escritos, porque yo sé que no van a poder buscar todos los versículos tan rápido como yo les voy a presentar. Así que esta noche tendremos ese código QR, lo va a tener Bruce, el fotógrafo, y si ustedes hablan con él, escanean el código y nosotros le vamos a mandar electrónicamente, no por correo, sino electrónicamente le vamos a mandar todos los sermones, para que ustedes los estudien con cuidado y con tiempo. El Salmo 2:11 dice: servid a Jehová con temor. ¿Qué significa esto? ¿Servir a Jehová con miedo? No. Porque sigue diciendo: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Podemos decir que es un temor alegre. Porque dice que los que temen a Jehová, los que tiemblan ante Jehová, tienen alegría. En Levítico 19 y el versículo 3, Levítico 19 y 3, nos dice que nosotros debemos temer a nuestro padre y a nuestra madre. ¿Significa que debemos tenerle miedo al papá y a la mamá? No. ¿Qué significa? Que debemos tenerle un profundo respeto a nuestro padre y nuestra madre, igual al Padre Celestial. Dice en Levítico 19:3, cada uno temerá a su padre, a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. Temer a nuestros padres no significa tenerles miedo, sino que significa tenerles respeto, un amor respetuoso y obediente para con nuestros padres. Ahora vamos a estudiar en los próximos minutos las características de temer a Jehová. Es como un diamante de muchos lados, diferentes matices de lo que significa temer a Jehová. Y vamos a mirar ahora lo que la Biblia dice en cuanto a eso. Vayan conmigo, si tienen sus Biblias, a Proverbios 9 y el versículo 10. Proverbios 9 y el versículo 10. Un texto muy bien conocido, podemos repetirlo de memoria. Dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Es decir, una persona que no teme a Jehová no tiene ni los comienzos de sabiduría. Y luego la segunda mitad del versículo amplía lo que significa eso. Dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Temer a Jehová significa conocerlo. Y ese es el principio de la sabiduría. Es decir, el que no teme a Jehová no tiene ni siquiera el comienzo de ser sabio. Además de eso, el temer a Jehová es una elección que nosotros hacemos. No es algo que Dios derrama dentro de nosotros. Tenemos que escoger temer a Jehová. La decisión es nuestra. Dice en Nehemías 1 y el versículo 11 lo siguiente. Está orando Nehemías a Dios y dice: te ruego, oh Jehová,
esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. Él está diciendo, por favor, escucha la oración que estoy elevando. Y luego habla de los que están orando. Dice, quienes desean reverenciar tu nombre. Es la misma palabra, temer tu nombre. Así que fíjense que la oración de Nehemías dice que debemos desear temer o reverenciar a Dios. La decisión es nuestra. Y luego dice, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de portero al rey, dice Nehemías. También en Proverbios 1, 28 al 30 dice que tenemos que escoger temer a Dios. La decisión es nuestra, en otras palabras, de temer a Dios. Dice ahí en Proverbios 1, 28 al 30, Dios está hablando aquí. Entonces me llamarán y no responderé. Aquí está hablando Dios. Dice, cuando llamen a mí, no voy a responder. Me buscarán de mañana y no me hallarán. ¿Y por qué razón es que van a clamar a Dios y Dios no les va a hacer caso? Versículo 29 dice, por cuanto aborrecieron, ¿qué cosa? La sabiduría. Y no escogieron el temor de Jehová. Yo pregunto, ¿el temor de Jehová es algo que tenemos que escoger? ¿Es una decisión nuestra? Sí. Dios dice, no voy a contestar porque no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. En vez de escoger temer a Jehová, dice aquí, no quisieron el consejo de Jehová, y menospreciaron toda reprensión de Jehová. Ahora, aun cuando el hombre tiene que escoger el temor a Jehová, esto no es algo que brota naturalmente del corazón del hombre. El hombre pecaminoso, por naturaleza, no escoge así nomás temer a Jehová. Dios mismo implanta en el corazón del hombre el deseo de escoger el temor de Jehová. Es decir, no es una decisión exclusiva del hombre. Dios impresiona al corazón para que la persona escoja temer a Jehová. Dice en Jeremías 32:40 lo siguiente: y haré con ellos, Dios está hablando, haré con ellos el pacto eterno, y no me volveré atrás de hacerles bien. Ahora escuchen bien, Dios es el que está haciendo esto. Y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. ¿Quién siembra el temor de Jehová? Dios lo siembra en el corazón y luego nosotros escogemos o respondemos escogiendo el temor de Jehová. ¿Saben que el temor de Jehová es más valioso que todos los tesoros, según la Biblia? Dice en Proverbios 15:16, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. El temor de Jehová es más precioso que toda riqueza. Por eso es lo primero que debemos buscar, porque el que consigue el temor de Jehová es una persona que tiene más riqueza que todos los tesoros del mundo. Por eso debemos buscar el temor de Jehová con esmero. Tenemos que aprender a temer a Jehová. El temor a Jehová es algo que se aprende estudiando la palabra. Y usted dice, ¿cómo es eso? En el Salmo 34 y el versículo 11 dice, venid, hijos míos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. En el temor de Jehová os enseñaré. Dios nos enseña a temerlo
y a respetarlo. Ahora, ¿qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que nos impulsa a temer a Jehová? A tenerle ese intenso respeto. ¿Qué nos impulsa a eso? La respuesta es que tememos a Jehová y le respetamos porque Él es nuestro creador. Noten el Salmo 33 y los versículos 6 al 9. El Salmo 33 y el versículo 6 hasta el versículo 9. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos con el aliento de su boca. Versículo 7. Dios junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Teman a Jehová toda la tierra. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. ¿Por qué debemos temer a Jehová? Debemos temerlo porque Dios es nuestro creador y nosotros somos sus humildes criaturas. Esa es la motivación de temer a Jehová y tenerle un intenso respeto. También en Jeremías 10 y el versículo 6 y 7, Jeremías 10, 6 y 7 dice algo similar. Dice allí: no hay semejante a ti, dice el profeta Jeremías. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Y luego dice: ¿quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor. ¿Por qué le debemos a Dios el temor? Sigue diciendo: porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Ahora, otro punto. El temor de Jehová significa tener una relación íntima y personal con Él. Significa conocer íntimamente a Jehová. Noten lo que dice aquí en Deuteronomio 13:4, y voy a hacerles una explicación interesante en cuanto a este versículo. Ustedes conocen en Génesis el capítulo 2 y el versículo 24, a donde dice que el hombre dejará padre y madre y se allegará a su mujer. Esa palabra allegará en el idioma original es muy interesante. Significa pegarse. Es decir, cuando dice se allegará a su mujer, dice se pegará a su mujer. Yo creo que cuando uno pega una cosa con otra, hay una relación, un contacto íntimo y estrecho. Dice entonces: en pos de Jehová vuestro Dios. Ahora fíjense lo que dice: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis. Cuando la Biblia usa la palabra andar o caminar, no literalmente con las piernas, sino espiritualmente, quiere decir nuestra conducta, la forma como nos comportamos. Cuando la Biblia dice que en 1 Juan 2:6, que el que dice estar en Jesús debe andar como Él anduvo, ahí dice debemos tener la conducta que Él tuvo. Así que dice: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, es decir, os conduciréis, a Él temeréis. Y luego ¿qué dice? Dice: guardaréis sus mandamientos. Vamos a hablar más de eso un poco más adelante. Así que dice: en pos de Jehová andaréis, es decir, caminamos, andamos como Él anduvo. A Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A Él serviréis y a Él seguiréis. ¿Vieron todas las palabras sinónimas? Dios quiere que entendamos. ¿Qué significa temer a Jehová? Andar como Él, guardar sus mandamientos, escuchar su voz, servirle a Él y seguirle a Él.
de lo que significa el mensaje del primer ángel. Teme a Dios. Significa tenerle tanto respeto que andamos en sus caminos, guardamos sus mandamientos, escuchamos su voz, le servimos y le seguimos. Ahora es interesante esta palabra que se usa aquí, seguiréis, a él seguiréis. Es la misma palabra que aparece en Génesis 2:24, donde dice, se allegará a su mujer. Es decir, tenemos que estar pegados al Señor. El que está pegado al Señor cumple con todo lo que dice este versículo. Es la misma palabra que aparece en el Salmo 102 y el versículo 5, donde habla de los huesos que se pegan a la piel. Los huesos están allegados a la piel. Es la misma palabra que aparece en el Salmo 137, el versículo 6, a donde habla de la lengua que se pega al paladar. Es decir, el que teme a Jehová se pega a él, como el marido debe estar pegado a su mujer. Una relación estrecha, íntima, personal con el Señor se manifiesta en el temor de Jehová. Otro punto. Los que temen a Jehová respetan su nombre. Los que temen a Jehová respetan su nombre. Tienen su nombre en alta estima. El Salmo 111 y el versículo 9 dice: redención ha enviado Dios a su pueblo. Para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El nombre de Jehová, santo y qué, santo y temible. Por eso en el Padre Nuestro, según Mateo 6:9 dice: sea santificado tu qué, tu nombre. Oración que enseñó Jesús a hacer. Y nosotros sabemos en Éxodo 20 y el versículo 7, que es el tercer mandamiento de los 10 mandamientos, habla del nombre de Jehová y el respeto que debemos tener. Dice allí: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Qué significa la expresión en vano? Livianamente, usar su nombre innecesariamente. Por ejemplo, hay personas que viven diciendo: ay, Dios mío, tomar el nombre de Jehová en vano. Quiero leerles la descripción que da el libro Patriarcas y Profetas sobre la amplitud de este mandamiento. Dice así: este mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, no solo prohíbe el jurar en falso, es decir, en un tribunal prometemos decir la verdad, toda la verdad, y ponemos en Estados Unidos la mano sobre la Biblia, estamos jurando en el nombre. La mano dice: este mandamiento no solo prohíbe el jurar en falso y las blasfemias tan comunes, sino también el uso del nombre de Dios de una manera frívola o descuidada, sin considerar su tremendo significado. Deshonramos a Dios cuando mencionamos su nombre en la conversación ordinaria, cuando apelamos a Él por asuntos triviales, cuando repetimos su nombre con frecuencia sin reflexión. Santo y terrible es su nombre. Ahora cita el Salmo 111 y el versículo 19. Todos debieran meditar en su majestad, su pureza y su santidad, para que el corazón comprenda su exaltado carácter
y su santo nombre se pronuncie con respeto y solemnidad. Así que cuidado con usar excesivamente el nombre de Dios, el nombre de Jehová, en la conversación común y corriente. Porque el nombre de Jehová es santo y temible. Y el que teme a Jehová respeta su nombre. Además de eso, los que temen a Jehová adoran a Jehová con humildad y en santidad. Quiero leer algunos versículos muy interesantes sobre eso. Primera de Crónicas 16, 29 y 30. Dice: dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Temed en su presencia toda la tierra. El mundo será aún establecido para que no se conmueva. ¿Qué dice este texto? Debemos dar a su nombre la debida honra. Y debemos temer en su presencia. Debemos manifestar humildad en su presencia. Hoy en día se ha perdido en gran medida la reverencia para con la santidad de Dios. Se ha perdido en gran medida el respeto y el temor de Dios. La gente llega a la iglesia y conversa sobre cosas comunes y corrientes. La gente mastica chicle. La gente silba y grita en muchos cultos. El culto se vuelve un alboroto. Pero la Biblia dice que el nombre de Jehová hay que temerlo. Y hay que venir con humildad y con reverencia. Fíjense lo que dice 2 Crónicas 7 y el versículo 3. 2 Crónicas 7, 3. ¿Cómo debemos actuar en la presencia de un Dios santo, los que temen a Jehová? Dice allí: cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa. Esto es cuando se inauguró el templo que construyó Salomón. ¿Qué hizo la gente cuando se inauguró el templo, cuando se santificó el templo y comenzó a funcionar? Dice: se postraron, los que estaban en la presencia de Dios, se postraron sobre sus rostros en el pavimento. ¿Y qué hicieron? Y adoraron. Y alabaron a Jehová diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. ¿Cómo manifestaron su temor hacia Jehová, su respeto? Dice que se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová. ¿Saben qué sucedía cuando los grandes hombres de la Biblia entraban a la presencia de Jehová? Isaías dijo: estoy deshecho, porque mis ojos han visto al Rey. Moisés, cuando se encontró con Jehová en la zarza ardiente, dice que cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Significa que tenía el temor de Dios. Nos dice el apóstol Pedro cuando Jesús se acercó a él después de la pesca milagrosa. Pedro dijo: apártate de mí, porque soy hombre pecador. En la Biblia, cuando los seres humanos entregados al Señor se encontraban en su presencia, manifestaban su insuficiencia cuando se presentaban ante Jehová. En el Salmo 9 y el versículo 20 nos dice aquí algo muy interesante en cuanto al temor de Jehová. Dice: pon, oh Jehová,
temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. ¿Qué dice el texto? Que ponga Jehová temor en ellos para que reconozcan que no son sino hombres. ¿Saben de dónde viene la palabra humildad? La palabra humildad viene del latín humus. La primera parte de la palabra humildad, humus. ¿Qué significa humus? Humus significa polvo. Entonces, ¿qué tiene que ver la humildad con el polvo? El hecho de que el hombre, cuando se presenta ante Jehová, reconoce que él es polvo, que él es criatura, y que le debe un profundo respeto a Jehová, porque fue el que creó el polvo e hizo al ser humano. Por eso dice: pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres, criaturas. Cuando el rey Nabucodonosor se enorgulleció contra Dios, ¿qué hizo Dios? Dios lo mandó a comer hierba. Y cuando volvió a él su sano juicio, después de 7 años de pensar que era una bestia comiendo hierba, Nabucodonosor ya lo dijo: no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la gloria de mi reino y por mi poder. Nos dice el texto que Nabucodonosor dijo: ahora yo alabo y engrandezco al Dios del cielo, porque Él humilla a los que andan en soberbia. El que teme a Jehová reconoce que es polvo, reconoce que es un ser humano, reconoce que es criatura y que por lo tanto le debe un respeto profundo a su Creador. En Jeremías 9, 23 y 24, Jeremías 9, 23 y 24, tenemos un texto muy interesante de lo que significa temer a Jehová. Dice así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. El humilde y contrito de corazón se presenta con respeto ante Jehová. ¿Saben que los que temen a Jehová confían en Él también? Dice en el Salmo 115 y el versículo 11: los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. El que teme a Jehová, confía en Jehová y reconoce que Jehová es su escudo. ¿Saben qué más? ¿Qué es el temor de Jehová? Es preocuparse por las necesidades de los menos afortunados. ¿Se temor de Jehová? El que teme a Jehová se preocupa por los débiles, por los pobres, por los enfermos, por los débiles. Tiene piedad práctica, en otras palabras. Fíjense lo que dice Levítico 19 y el versículo 14 y luego el versículo 32. Levítico 19, 14 y 32 dice: no maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo. Entonces, ¿qué debe hacer la gente? Si la gente no debe maldecir al sordo y delante del ciego no pone tropiezo, ¿qué debe hacer? Dice, sino que tendrás, ¿qué cosa? Temor de tu Dios. Yo, Jehová, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano
y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. El temor de Jehová nos lleva a practicar la piedad práctica. Y esa piedad práctica significa ayudar al sordo, al ciego, significa respetar al de canas, al mayor, a los jubilados como yo, y al anciano. Temer a Jehová significa tener piedad práctica. En Levítico 25, versículo 17 y el versículo 36, dice lo siguiente: y no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios. No engañes a tu prójimo si temes a Jehová. No le hagas trampa en los negocios si temes a Jehová. Dice, no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Y luego el versículo 36 dice, no tomarás de él, de tu prójimo, usura ni ganancia. No le cobres intereses exorbitantes, en otras palabras, sino tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. El temer a Jehová significa tener piedad práctica. Tiene que ver con cómo tratamos a otras personas. Levítico 25, 43 dice, no te enseñarás de él, de tu prójimo, con dureza, sino tendrás temor de tu Dios. Respetar a Dios significa respetar a tu prójimo. Yo le pregunto, ¿el temor de Jehová tiene muchas grandes definiciones en la Biblia? ¿Es mucho más que sencillamente una frase? Todos estos textos hablan de temer a Jehová. Ahora, escuchen bien, les voy a dar varios ejemplos de la Biblia. Ejemplos prácticos de personas que temieron y que no temieron a Jehová, para que ustedes entiendan lo que es el temor de Jehová. Tiene que ver con nuestro estilo de vida, con nuestras acciones. ¿Recuerdan que ayer hablamos sobre el hecho de que Noé construyó el arca? ¿Qué movió a Noé a construir el arca? ¿Qué fue lo que incentivó o impulsó a Noé a construir el arca? Bueno, Dios se lo había mandado. Pero fíjense lo que dice Hebreos 11 y el versículo 7. Hebreos 11, 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, que no había venido el diluvio cuando él construyó el arca, ¿qué hizo? Con temor preparó el arca. ¿Cómo demostró Noé el temor que tenía para Jehová? Porque obedeció e hizo el arca en tierra seca. Obediente. Otro ejemplo. ¿Recuerdan cuando Abraham llevó a su hijo para sacrificarlo en el monte Moria? Imagínense, llevar a su propio hijo, el hijo de la promesa, para sacrificarlo. Cuando estaba por meterle el cuchillo, se le detuvo la mano y se oyó una voz del cielo que le dijo algo muy interesante a Abraham. Está en Génesis 22 y el versículo 12. Donde dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho, le dice el ángel a Abraham, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. ¿Cómo temió Abraham a Dios? Estuvo dispuesto a obedecerle hasta el punto de sacrificar a su propio hijo. Este es el temor de Jehová. El respeto que lleva a la obediencia a lo que Dios dice. La Biblia también nos dice que Job temía a Jehová. No solo al comienzo de la historia, sino al final de la historia, Job todavía temía a Jehová. Dice en el libro de Job, capítulo 1 y el versículo 8 y 9, aquí está hablando Dios. Y Jehová dijo a Satanás,
¿No has considerado mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios. Mire, ahora viene la parte del nombre de la iglesia que nos invitó acá. ¿Qué era Job? Temeroso de Dios y ¿qué? Apartado del mal. Yo pregunto, ¿qué es el mal? ¿Cómo definimos el mal? ¿Saben definir la palabra mal? ¿Podríamos decir que el mal es pecado? ¿Creen que podríamos decir que el mal es pecado? Sí. ¿Y qué es pecado? Transgresión de la ley. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Qué es el pecado? Entonces el mal es quebrantar la ley de Dios. Un punto muy importante que trazaremos un poco más adelante en el transcurso de esta semana. Así que Dios dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y entonces Satanás dice, teme Job, devalde a Dios. Es decir, su temor, ¿tú crees que su temor te va a obedecer? Dame acceso a él y verás cómo es el temor de él. Y ustedes saben muy bien que Job se mantuvo fiel a Dios. El temor de Job para con Dios se manifestó en su fidelidad a Dios, aún en las peores circunstancias. En otra ocasión, Abraham fue a la ciudad de Gerar, a donde vivía un hombre llamado Abimelech. Ahora, la esposa de Abraham como que era muy bonita, muy hermosa. Y cuando Abraham llegó allá a Gerar, le dijo al rey Abimelech, porque Abimelech era el rey de ese lugar, le dijo, oye, Sara es mi hermana. ¿Era hermana? ¿Era hermana, sí o no? Claro que era hermana, pero no le contó toda la historia. Una media mentira es una mentira total. Y Abimelech dijo, bueno, si es la hermana, una mujer muy bonita, la voy a tomar para mí. Y la tomó. Y esa noche Dios le dio un sueño a Abimelech, le dijo, oye Abimelech, lo que no te contó Abraham es que además de ser la hermana es la esposa. ¡Oh! Y si la tomas, las consecuencias van a ser muy fuertes. Y el siguiente día Abimelech le dice a Abraham, ¿por qué me mentiste? Y Abraham dice, bueno, te mentí porque tenía miedo de que como mi esposa era tan hermosa, que me ibas a matar. Así que dije que era mi hermano. Y entonces Abimelech le dijo, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué no me dijiste la verdad? Ahora, con esto en mente, con la historia en mente, vamos a leer Génesis 20:11. Aquí es lo que responde Abraham a Abimelech. Y Abraham respondió, porque dije para mí, ahora escuchen bien, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar. ¿Qué dice Abraham? Aquí no hay temor de Dios. Y me matarán por causa de mi mujer. Hay un mandamiento que dice no matarás. ¿Y qué pasa con los que no temen a Dios? Matan. Así que Abraham dice, aquí no temen a Dios y me van a matar. El temor a Dios significa observar su ley. Significa obedecer a Dios, andar en sus caminos, hacer lo que Él nos manda. Noten Eclesiastés 8:11 al 13. Eclesiastés 8:11 al 13. Dice, por cuanto, el sabio Salomón, por cuanto no se ejecuta luego la sentencia sobre la mala obra. Es decir, porque Dios no castiga inmediatamente a una persona que hace una mala obra. El corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. Es decir, como Dios no castiga
persona que practica el mal inmediatamente, toda la gente dice, bueno, a Dios no le importa, sigamos haciendo mal. Luego dice, aunque el pecador, fíjense cómo se habla del mal en el contexto del pecado, el mal es pecado. Dice, aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen. Los que no practican el mal, los que no practican pecado, porque aquí ha dicho, aunque el pecador haga 100 veces el mal, es decir, pecar es el mal. Él dice, pero yo sé que los que Dios temen, los que temen ante su presencia, no les irá bien, al impío no le irá bien, ni les serán prolongados los días, que son como sombra, por cuando no teme delante de la presencia de Dios. Están captando lo que significa temer a Jehová. Es mucho más que decir, yo no tengo respeto a Dios y sigo viviendo igual que siempre. El que teme a Dios lo respeta como creador y obedece lo que Dios ha establecido. Nota lo que dice Romanos 3, 10 al 18. Romanos 3, del versículo 10 al versículo 18. Aquí Pablo escribe, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Está hablando de la sociedad romana. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Es toda esta lista de maldades. Y luego dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Por qué la sociedad romana se describe así? Porque no tenían temor de Dios. Hoy en día pasa lo mismo en este mundo. La gente ya no respeta a Dios, no respeta lo que Dios dice, no tiene una estrecha relación con Dios. Violan lo que quiere decir la Biblia cuando dice la Biblia que debemos temer a Dios. Ahora, el último punto sobre el cual quiero enfocarme es que la Biblia dice que los que temen a Dios guardan su ley. Ya hemos tocado este punto, pero ahora vamos a leer una serie de versículos a donde dice que temer a Jehová significa obedecer sus mandamientos. Voy a leer varios versículos. En la mayoría de los casos, en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, dice que temer a Jehová significa guardar su santidad. Note lo que dice Deuteronomio 4 y el versículo 10 al 13. Deuteronomio 4, 10 al 13. Dios le está hablando al pueblo de Israel, su pueblo escogido, que muchas veces se extravió de Dios, no tuvo temor de Dios en muchas ocasiones. Pero dice Dios, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, es decir, en el monte Sinaí, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán. Cuando Dios dice, yo hablé con ellos, ¿con qué propósito? Para que aprendieran, para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra. ¿Qué les enseñó Dios? ¿Que le qué? Que le temieran todos los días que viven sobre la tierra. Pero hay más.
y las enseñarán a sus hijos. Enseñan a sus hijos a temer a Dios. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte. Y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos, con tinieblas y nube y oscuridad. Ese es cuando reveló los 10 mandamientos. Versículo 12. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis su voz, la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto. ¿Cuál es el pacto? La ley, los 10 mandamientos. ¿Por qué es que Dios dio la ley? Os anunció su pacto, el cual os mandó ¿qué? Poner por obra los 10 mandamientos y los que escribió en 2 tablas de piedra. ¿Por qué Dios dio los 10 mandamientos? Para que su pueblo ¿qué? Los ponga por obra. ¿Cuántos de los 10? 9. Solo tenemos que respetar 9. ¿Cuántos mandamientos son? 10, no 9. No podemos decir, me gustan 9, pero no me gusta 1. Dios dio los 10 mandamientos. Y manifestamos nuestro temor para con Él, poniendo por obra los 10. No por obligación, sino por amor. Porque Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Los hijos muestran que aman y temen a sus padres porque son obedientes a sus padres. El temor a Jehová se manifiesta por la obediencia a la voluntad de Dios. Notemos otros textos. Deuteronomio 5, versículo 29. Oh, dice, ¿quién diera que tuviese tal corazón, que me temiese y guardasen todos los días todos mis mandamientos? ¿Qué dice Dios? Ay, ojalá que ellos tuviesen un corazón donde me temen y guardan todos los días mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. ¿Qué pasa cuando guardamos los mandamientos? Todo va bien. El problema es que la gente piensa que los mandamientos nos quitan la libertad. ¿Cómo les gustaría vivir en un mundo a donde todo el mundo guarda los mandamientos? Hasta luego candados y llaves. Sería un mundo ideal. Si todo el mundo respetara a Dios, si los hijos respetaran a los padres, si nadie matara a nadie, las esposas estarían bien porque no habría adulterio, la propiedad estaría segura, la reputación, nadie hablaría mal de uno, nadie codiciaría lo que uno quiere. El mundo sería un paraíso. Pero la gente dice, la ley es mala porque nos quita la libertad. La ley no nos quita la libertad. La ley garantiza la libertad y el bienestar de todos. Habiendo dicho eso, no somos salvos por guardar la ley. Guardamos la ley porque somos salvos y amamos a Jesús. Amén. Y si digo, yo no tengo que guardar la ley, es porque no amo a Jesús. Porque Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. No se pierdan el tema de esta noche. Vamos a hablar de un mandamiento en particular. No les voy a decir cuál es todavía. Noten Deuteronomio 8:6, Deuteronomio capítulo 8 y el versículo 6. Dios dice a su pueblo, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. ¿Qué significa temerle? Andar en sus caminos, guardar sus mandamientos, es lo que significa temerle. Deuteronomio 10, 12 y 13. ¿Usted cree que este consejo solamente era para Israel? Dios solo le dijo al pueblo de Israel que lo temieran y guardaran sus mandamientos, pero eso no se aplica a nosotros. ¿Creen eso?
si temer a Jehová y guardar sus mandamientos era para el bien de ellos, también es para el bien nuestro. Así que dice, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Noten Deuteronomio 10, 12 y 13. Deuteronomio 10, 12 y 13. Ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. ¿Qué significa eso? Que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. ¿Guardar los mandamientos trae qué cosa? Entonces, ¿por qué la gente dice que guardar los mandamientos es un yugo de servidumbre? ¿Es un yugo de servidumbre guardar los 10 mandamientos cuando amamos a Dios? No. Ahora, si no amamos a Dios y queremos guardar los mandamientos, es un problema, es el legalismo. La Biblia prohíbe el legalismo, la idea de que nos salvamos porque guardamos la ley. Pero la Biblia enseña que si amamos a Jesús por voluntad, vamos a querer guardar esos mandamientos, porque amamos a Dios. Salmo 103, y el versículo 17 y 18. Estoy leyendo muchos versículos para que vean que no estoy sacando un versículo de su contexto. Salmo 103, 17 y 18 dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. ¿Para quiénes es la misericordia de Jehová? Oh, para los que lo temen. Y su justicia sobre los hijos de Dios, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Note lo que dice Eclesiastés 12, 13 y 14. ¿Usted conoce la vida de Salomón? La vida de Salomón tuvo 3 etapas. La primera etapa es cuando llegó a ser rey. ¿Qué fue lo que pidió Salomón? Sabiduría. ¿Y qué es el temor de Jehová? Oh, el principio de la sabiduría. Le dio Dios lo que pidió y mucho más. Pero luego Salomón se enamoró de mujeres en yugo desigual, con mujeres de otras naciones, y se volvió rico. Ahora escuchen bien, su riqueza era 666 talentos de oro, y se enorgulleció de su riqueza y se entremeció con mujeres paganas y se apartó de Dios. Pueden leer su vida separado de Dios en el libro de Eclesiastés. De vanidad de vanidad. Mi vida es una vanidad, un vacío. La palabra vanidad significa un vacío. Inclusive casi llega a negar la existencia de Dios y consideró suicidarse. Tengo un tema completo sobre esto. Y ya cuando estaba viejito, gloria a Dios, regresó a Jehová. Regresó a Dios. Y escribió el libro de Eclesiastés para enseñarle a los demás que no cometieran el mismo error que él. Y los proverbios también. Está diciendo, esta es la voz de la experiencia. No estoy hablando de una torre de marfil, lo que yo no conozco. Yo me aparté de Dios. Y el libro de Eclesiastés describe cómo es la vida aparte de Dios. ¿Y cómo termina Salomón su libro? Eclesiastés 12, 13 y 14, los últimos versículos. El fin de todo el discurso oído es este. Este es el meollo, el resumen. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es en todo
o el hombre? Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. En Job 28 dice, y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Teme a Jehová y apártate del mal. El nombre de la iglesia que nos invitó acá. Lindo nombre de esa iglesia, dicho sea de paso. Y un nombre muy bíblico. Noten Proverbios 8 y el versículo 13. Proverbios 8 y el versículo 13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. El que teme a Jehová puede vivir en adulterio. ¿Ah? No. El que teme a Jehová puede hablar falsedades del prójimo. No. El que teme a Jehová le puede robar lo que le pertenece a otro. No. Porque aquí dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrece, dice Dios. Proverbios 16:6 dice: con misericordia y verdad te corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Los que temen a Jehová se apartan del mal, dice esto, y el mal es pecado. Proverbios 3:7 dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Ahí está otra vez el nombre del grupo que nos invitó. Proverbios 14:2 dice: el que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el camino de los pervertidos lo menosprecia. Josué 24 y el versículo 14 dice: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quiten de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y el Nuevo Testamento dice lo mismo. Lo que hemos leído desde el Antiguo Testamento, mucha gente rechaza el Antiguo Testamento, dice: eso era solo para Israel. Entonces, solo para Israel era que temer a Jehová significa obedecer a Dios. Solamente se aplica a los judíos. Ridículo ese argumento. El Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento no tiene sentido. Imagínense ustedes que Juan el Bautista introduce a Jesús en su bautismo y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si no hubiera Antiguo Testamento, la gente diría: pero ese no es un cordero, es un ser humano. Inmediatamente cuando dice el Cordero de Dios, el Cordero Pascual. Isaías 53 es llevado como cordero al matadero. Enseguida el Antiguo Testamento es el fundamento para entender el Nuevo. No hay tal cosa como cristianos del Nuevo Testamento. Son cristianos de toda la Biblia. Dice en Hebreos 12, 28 y 29: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Qué exige Dios? Que nosotros le agrademos todo con temor y reverencia. Lo mismo que le dijo a Israel. Y luego dice: porque Dios, nuestro Dios, es fuego consumidor. De eso vamos a hablar más adelante esta semana. ¿En qué sentido Dios es fuego consumidor? 2 Corintios 7:1 dice el apóstol Pablo: así que, amados, pues que tenemos tales promesas, porque ha mencionado muchas promesas de Dios en el capítulo anterior, limpiémonos
de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El que teme a Dios perfecciona la santidad. Y dice aquí que se limpia de toda contaminación de carne y de espíritu. Ahora Dios da lindas promesas a aquellos que temen a Dios. Preciosas promesas. Vamos a leer algunos de esos. Malaquías 3:16 dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó lo que un compañero estaba hablando con el otro, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová, para los que piensan en su nombre. Dios escribe lo que hacemos nosotros cuando tememos a Jehová en su libro. Dice en Salmos 103, 11 al 14 dice: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció Dios su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. La promesa en Proverbios 10:27 dice: el temor de Jehová aumentará los días. ¿Quieren vivir un poco más largo de tiempo y eternamente? El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Hebreos 5, 7 y 8 dice: Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aún Jesús tuvo un temor reverente para con su Padre. Y luego dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y un último texto, Apocalipsis 11:18 dice: y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, dice el escritor, la ira de Dios ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos, para dar galardón a quienes, a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre. ¿A quién le va a dar galardón? A los que temen su nombre. Y luego dice: a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la vida. ¿Entendieron el tema de hoy? Muy simple, muy sencillo, no es de gran profundidad teológica. Pero hemos dado un tour de lo que dice la Biblia que es el temor a Jehová. Ahora podemos entender mejor lo que dice el mensaje del primer ángel, que debe ir a todo el mundo. El primer imperativo, el primer mandato es temer a Jehová, y tiene que ver con todo lo que hablamos en la Biblia, porque la Biblia nos explica con lujo de detalles lo que sí significa temer a Jehová. Así que debemos orar que Dios implante su amor en nuestro corazón, que lleguemos a amar a Dios, que nos lleva a tener un intenso respeto para con Él, porque le amamos. Y vamos a respetar su nombre, vamos a obedecerle, vamos a andar en sus caminos, vamos a guardar todos sus mandamientos como Él ha dado en la Sagrada Escritura. Y el Señor recompensará a los fieles con largos días, no solamente en este mundo, sino también en el mundo venidero. Una eternidad con nuestro Rey, en un mundo a donde todos son obedientes a los mandamientos de Dios, y donde habrá gozo y alegría y paz y tranquilidad por los siglos de la eternidad. Dios quiera que esa sea nuestra experiencia
que obedezcamos el mandato de temer a Jehová y de andar en sus caminos, cueste lo que cueste, porque le amamos a Él. Padre, gracias te damos por darnos una definición clara y abarcante en toda tu palabra sobre lo que significa temer a Jehová y apartarnos del mal. Padre, planta tu amor en nuestro corazón para que te amemos, porque eres un Dios misericordioso, amoroso, un Dios generoso que llena nuestra vida de bendiciones y planta nuestra respuesta de amor a ti. Cuando te amamos, Señor, implanta también nuestro amor para con tu ley, que es un reflejo de tu carácter. Para que te obedezcamos, no por obligación, sino porque te amamos tanto y queremos reflejar tu carácter. Gracias te damos por habernos acompañado y por responder a esta oración. No porque yo tenga mérito, sino porque venimos ante tu trono con confianza, pero con humildad, en el precioso nombre, que es sobre todo nombre, nombre de Cristo Jesús. Amén.